tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Gracias también a Radio Turquesa, la joya del sureste, a las frecuencias de La Pantera, a Radio La Nueva República, a nuestro canal en YouTube del Club de Periodistas de México AC. Ustedes pueden buscarnos en Voces del Periodista Radio. También gracias a nuestro hashtag, búsquenlo, Voces del Periodista. Y bueno, el privilegio de estar con ustedes, de agradecer a mis compañeros allá en cabina, Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, David Hernández, Víctor Melara, Osiris, a todos ellos un beso cariñoso y mi gratitud siempre, al igual que el agradecimiento a la solidaridad de siempre de Jonathan Álvarez. Gracias, Jonathan. Y gracias a Santiago Ortiz, también gracias, chiquito lindo, por todo tu apoyo, así como a Axel Martínez. Queridos amigos, el privilegio de estar con ustedes es incuestionable y ustedes lo saben, pero el compartir con Andrés Ruiz Furlong es muy especial. ¿Por qué? Porque él es un licenciado en Derecho, pero también es politólogo, es un sociólogo de a pie. O sea, él ha ido y va a los lugares donde están aconteciendo los sucesos que muchas de las veces no se reportan más que a través de la lente de grandes medios. Y grandes medios me refiero al poder, no tanto a la capacidad real de comunicar lo que está pasando. Entonces es por eso muy importante los pies, los ojos y el corazón de Andrés Ruiz Furlong en sitios donde están sucediendo situaciones álgidas. Desde hace años, él ha viajado a Centroamérica y luego desde ahí mismo nos compartes lo que se está viviendo y lo tenemos de frente aquí en Voces del Periodista. Precisamente el tema del día de hoy, que duele mucho, que es el tema de los migrantes. Y antes que nada, mostramos nuestra solidaridad, por supuesto, con todos aquellos seres humanos que son desarraigados a la fuerza por situaciones económicas, son desarraigados económicos, que salen lejos de su familia, lejos de su tierra, y son impulsados, no salen la mayoría por su voluntad. Tomando en cuenta esto y subrayando que esto es lo fundamental y en lo que estamos centrando este programa, es importantísimo que tengamos otras lecturas, porque el dolor lo han utilizado y lo seguirán utilizando grupos de poder que han lucrado de manera lacerante con ello. Y han lucrado en el mundo. Vemos las guerras inducidas, vemos una bola de situaciones que pues han causado mucho dolor. Gracias, Andrés, querido, por estar con nosotros. Gracias, mi querida Celeste, gracias. Para mí es un gusto y un privilegio estar de nuevo aquí en el programa de Voces del Periodista. Y yo te quería pedir, así para contextuarnos un poquito, el artículo que leí hace rato en Voces nos da luz al final del túnel para no irnos con la finta de que todo es así espontáneo, de que surgió quién sabe de dónde. En realidad la migración viene desde hace muchos años, sufriendo como estamos viéndolo, pero es la primera vez que viene en caravana y así como con mucha atención mediática, sobre todo en Estados Unidos. Pues gracias, Andrés, querido. Queridos amigos, miren, si ustedes teclean www.vocesdelperiodista.mx, tendrán acceso a nuestro diario y ahí está publicado esto. Sabemos que los golpes blandos aplicados en diferentes regiones del mundo son todos operados desde los mismos que aceitan invasiones y derrumbaron torres por allá del 2001. Mismos que siempre ven oportunidad para ello, más cuando se acercan elecciones intermedias en Estados Unidos, que vive un cambio de poderes económicos que es totalmente ajeno a ellos. Ese mismo grupo neoconservador, ustedes saben, el de los Bush, Clinton, Obama, y algunas recetas que por ahí surgen de fundaciones, por ejemplo, entre ellas del señor Soros, en donde nada ha importado la indiferencia de partidos políticos que creó al mundo como está. O sea, ninguna diferencia, aquí no hay cuestiones de ideologías ni de principios. Finalmente han sido republicanos, demócratas, pero los mismos intereses, algo parecido a lo que ha sucedido aquí en México, por cierto, ¿no? Sí. Bueno,
Pues este grupo de poder se resiste a ceder su antes omnívodo poder utilizando los mismos elementos de siempre, salvo pues las adecuaciones regionales para su objetivo. Según el expresidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el señor Newt Gingrich, el costo de traslado por persona en una travesía así, o sea, de Honduras a los Estados Unidos del Norte, sería aproximadamente de unos $7,000. Esto solo por llegar a la frontera norte. O sea que esto es realmente pues un costo elevadísimo, ¿no? Pero bueno, además tenemos que decir que se han sumado aproximadamente 3,200 migrantes más, o sea, son ya 7,200 seres humanos intentando llegar al vecino país. Esto obligadamente nos lleva a la reflexión obvia de que hay quienes tienen intereses más allá del dolor real de algunos de los migrantes. Y digo algunos, porque no podemos descartar la oportunidad que presenta para esos grupos de megaconsorcios depredadores y perversos en inocular a algunos grupos delincuenciales, tal y como lo han hecho en Asia y Europa para orquestar eventos de choque que favorezcan también a quienes han invertido y siguen invirtiendo millones y millones de dólares en crear escenarios fatales. ¿Quiénes han creado y financiado a ONGs que se sirven de ello para tener opiniones a favor de sus perversiones? Yo creo que ellos, ¿no? Aquí fíjate, Andrés Ruiz Furlong, queridos amigos, 50,400,000 dólares, que sería aproximadamente lo que cuesta movilizar a un promedio de 7,200 personas desde allá, pues no los tiene cualquiera. ¿Qué pasaría si su objetivo real de estos financieros fuese la ayuda con ese mismo recurso para que pudiesen crear fuentes de empleo en su lugar de origen? Imagínense, simplemente con menos de ese dinero se podrían crear condiciones per cápita, de acuerdo a lo que aquí se da, los datos que hemos buscado, bueno, pues para crear otras condiciones de vida. Continúo. Ahora, además, hay cambio de paradigma en México y es también muy, pero muy oportuno para quienes pretenden conservar sus riquezas vestidas de corrupción y seguir enquistados en círculos perversos de poder más allá de nuestras fronteras, el que sucedan, entrecomillado, este tipo de movimientos que se siembran. Esto para seguir gozando de sus riquezas desmedidas a costa del inmenso drama y dolor ajeno. Para evitar más tragedias y el que se utilicen y repliquen, es importante mencionar que Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, propuso en días recientes a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá elaborar un plan conjunto para financiar el desarrollo de regiones pobres en Centroamérica y el sur de nuestro país, para enfrentar el fenómeno de la migración, ya que quienes huyen de su tierra no lo hacen por gusto, sino por necesidad. ¿A qué vamos, queridos amigos, Andrés? A que obviamente hay elementos suficientes para prevenir que esto suceda. Esto que lo tengamos muy claro, porque hay que aplicar realmente la medicina donde debe de ser, el remedio a donde debe de ser, y es fortalecer estas regiones económicas, precisamente porque si no, se seguirán reeditando estas tragedias para que se beneficien los mismos que desde hace tiempo se han beneficiado. ¿Cuánto tiempo nos falta para el corte, querido Jonathan? Tenemos 3 minutos y regresamos, por supuesto, contigo, pero en relación a esto, ¿qué nos pudieras comentar, sí, Andrés, querido? Efectivamente, esto viene sucediendo desde hace tiempo y de manera continua, por años. Vas a ver un poquito, vamos a echar un vistazo a algunas cifras rápidamente para que contextuara a nuestro público en relación a lo que tú señalabas, ¿verdad? Sí. Mira, efectivamente, vámonos por nada más 3 países, que son los 3 países que prácticamente siempre tienen aquí, pues ahora sí que tsunamis completos de migrantes. ¿Y por qué?
Por ejemplo, mira, nada más en El Salvador tenemos de una población de 6.249, la población pobre son 2.542.000. En Guatemala, de una población de 14.636.000, 7.000, casi 8.000 son pobres. En Honduras, que es la que nos compete ahorita porque es la que está, esa caravana que está aquí, en Honduras nada más hay 8.498.000 y pico de habitantes de pobreza, casi 6.000 millones. Estamos hablando 6.000 millones, estamos hablando de más de la mitad de la población. Mira, no es ninguna novedad ni es nada fortuito que esté pasando esto. Si vemos que el Fondo Monetario Internacional hizo una visita ya por 2018, iba al frente el señor Roberto García Saltos del Fondo Monetario Internacional y le echaba porras a la economía hondureña. Y decía que gracias al exitoso programa que se había echado a andar y la estabilización y comercio, estaba la economía en muy buen estado. Y señalaba nada más, entre comillas, la incertidumbre política. Pero habrá que recordar que hubo un golpe de Estado en 2017 que le dio la reelección a este presidente Roberto, aquí tenemos el nombrecito de este presidente López, Roberto, Ahorita te lo doy el nombre, Roberto Hernández. Este hombre llegó cuando estaba, ¿te acuerdas de los golpes blandos famosos de Obama? Se le dio un golpe blando a Zelaya, al presidente Zelaya, constitucionalmente electo, y yo me acuerdo que lo entrevisté aquí, Celeste, en la Ciudad de México, cuando vino a México, después de que lo habían derrocado, y le pregunté cómo había estado lo del golpe, y dice que fueron por él cuando estaba en pijama, lo sacaron de su casa, y lo llevaron nada más ni nada menos que a la base norteamericana que tienen en Honduras. Eso me lo dijo él personalmente, y que nada más que el encargado de la base militar norteamericana se espantó y dijo, no, aquí no me lo traiga, aquí no me... Iba a ser demasiado evidente quién había manejado a través de la embajada ese golpe de Estado, con los famosos golpes blandos. Vemos la consecuencia que es este presidente que ya hizo un fraude electoral en 2017, señalado por 12 o 15 organizaciones, hasta de derechos humanos en Honduras, de que se hizo un fraude para quedar reelegido. Dice el presidente Trump que les va a suspender la ayuda. Bueno, ¿y dónde quedará esa ayuda que les está mandando? Porque no se refleja en estas cantidades enormes de gente que viene desde hace tiempo a buscar a través de México los mejores horizontes y salir de la pobreza extrema en la que viven, que aquí estamos viendo cuántos millones hay. Son las mismas recetas que dictan y posteriormente pues son de las que se quejan posteriormente, y lo que manipulan son los entretelones del poder, pero del mal poder, queridos amigos. Aquí decimos banderas relucientes en las desgracias inducidas. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en el grupo Radio Turquesa La Joya del Sureste, en las frecuencias de La Pantera, en Radio La Nueva República, bueno, por supuesto en nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México, AC, en la parte que dice Voces del Periodista Radio. Queridos amigos, con nuestro hashtag Voces del Periodista. Continuamos con Andrés Ruiz Furlong, queridos amigos, politólogo, sociólogo. Y recapitulando un poco, querido Andrés, es importante el resaltar cómo cuando has sido tú de a pie, y lo digo de a pie porque estás teniendo contacto constante con lo que se está viviendo, escuchas a todos los actores. ¿Qué ha pasado en tu viaje esto, por ejemplo, el que comentábamos hace un rato a Centroamérica? Mira, Celeste, pues confirmábamos los datos que estábamos dando, los datos que la CEPAL da sobre la pobreza y la pobreza extrema. Ya no leímos ese dato, pero la pobreza extrema es todavía peor y es un porcentaje también bastante alto del total de los pobladores de estos países. Al recorrerla en automóvil hasta, pues desde la Ciudad de México hasta Nicaragua y Costa Rica, constaté precisamente esa pobreza que vemos en nuestro país también, porque no podemos señalar, miren ustedes allá, cuando aquí realmente pues es una pobreza muy parecida, sobre todo en esa parte del sureste que
Pero además hay algo, perdónenme que interrumpa, Andrés, nos dicen que están huyendo de la violencia y que están huyendo de la pobreza, cuando en este país hay tremendo desempleo y hay tremenda violencia, entonces inseguridad, o sea, entonces decimos, bueno, ¿de qué se trata? Sobre todo lo subrayo por cómo se maneja la comunicación y cómo lo dicen en muchos medios, pues más bien como instrumentos que hay, ¿no? Claro, sí, para distraernos ahorita, ese dato importante que nos ibas a dar, Celeste, para distraernos, pero mira, se constata la pobreza que existe en esa región, la de México, muy parecida, y otra cosa que quisiera subrayar es que estando muy de cerca, te das cuenta cómo nos ven como el hermano mayor, cómo nos ven con mucho cariño. Allá la música mexicana, las películas mexicanas que aquí de la época de oro de Pedro Infante, etcétera, las de Cantinflas se las conocen muy bien, hay un gran cariño por México y desafortunadamente cuando migran a través de México les va peor, a veces se sienten más seguros al llegar a Estados Unidos porque aquí esa ruta migrante se le concesionó de alguna manera al crimen organizado y les ha pasado cualquier cantidad de cosas, extorsiones, secuestros, trata de blancas, etcétera. Pero perdón, y también esos mismos intereses han provocado esto. O sea, ellos mismos es el resultado, ¿no? Sí, es el resultado. Bien dices, Celeste, claro, es un círculo vicioso, ¿no? Tú orientas políticas que sumen en la pobreza a una gran parte de esa población y después esa población va a regalar su trabajo a Estados Unidos con una mano de obra muy barata. Claro. Y nada más quería subrayar, mi querida Celeste, que ya nos quieren vender estos comentócratas que el próximo gobierno, el gobierno electo, ya compró las mismas políticas de Peña Nieto o las de Trump, y habría que señalar, tú lo mencionaste en tu artículo muy interesante, que ya se reunió Ebrard, el próximo secretario de Relaciones Exteriores del gobierno electo de López Obrador, con los cancilleres de esos países para echar a andar un programa que desde que inició, desde que despuesito de que resultó electo López Obrador y habló con Trump, y Trump le dijo a Trump, le propuso un programa conjunto para desarrollo de toda la zona de Centroamérica y el sureste mexicano. Ahora, recientemente, ha sumado López Obrador a Canadá en ese posible acuerdo, en contraste con las políticas xenofóbicas y antimigrantes, no solamente de Estados Unidos y de Trump, sino en el mundo, ¿no? Esa misma política de antimigrantes y xenofóbicos. No se diga en los países europeos que ahora no quieren africanos, cuando el subdesarrollo y la pobreza de los países africanos es producto de la salvaje colonización de esos países a África. Exactamente aquí nos pasa algo muy parecido. De esta zona no se ofrece entonces lo que están exigiendo garrote y policías y maltratos, sino al revés. Están haciéndose propuestas para el desarrollo de Centroamérica y el sureste con apoyo de los 3 países. Exactamente. Y fíjate, Andrés, queridos amigos radioescuchas y cibernautas, precisamente en cuanto estaban estas noticias aquí en México y cómo se manejan con un sesgo, porque se habla de una parte, pero no se habla de todo el contexto y que lo origina. Entonces, por ejemplo, se estaba dando toda la atención a ello y mientras tanto, Hacienda, aquí en México, la Secretaría, se anunciaba el incremento a las gasolinas y al diésel, pero de una manera totalmente tremenda. Hay que ver las proporciones de ello. Y por cierto, yo le agradezco enormemente y le mando un beso a Ceci Tapia, Solidaridad 1000, que nos va a compartir algo de esto, aunque ella está fuera de la ciudad. Y precisamente hablaba yo con ella antes de entrar al programa sobre el tema y le pedí que por favor nos compartiera su punto de vista. Muy buenas tardes y adelante, Ceci querida. Saludos, Ceci. ¿Cómo estás, querida Celeste? Les saluda Cecilia Tapia, Solidaridad 1000, y obviamente invitando a todos que se suscriban a tu canal, al canal del Club de Periodistas de México AC. Y bueno, ¿qué pasa cuando la caravana migrante entra a nuestro país? Que además México tiene la obligación de, pues obviamente, darles una atención. ¿Por qué? Porque hay
por supuesto, convenios internacionales a favor de los migrantes. Esta ayuda humanitaria debe llegar. Y bueno, ¿qué pasó en México mientras nuestros ojos sufrían viendo a nuestros hermanos hondureños caminar 455 kilómetros para llegar a la frontera de Chiapas? Pues resulta que a partir del viernes 26 de octubre el litro de gasolina va a ser más caro por 82 centavos la gasolina magna, pero si tú le aumentas el 0.16%, porque aunque está prohibido calcular un impuesto al valor agregado sobre el IEPS, este impuesto especial sobre producción y servicios, pues obviamente ya te da un peso por litro. Entonces van a decir, oye, esta Cecilia Tapia, Solidaridad 1000, está diciendo que subió un peso. No, subió 0.82 centavos la gasolina magna, que por supuesto más el IVA, pues ya será el peso. La premium subió 80 centavos y el diésel 48 centavos. ¿Qué tal? ¿Qué tal que mientras todos estamos sufriendo y mientras no llega el 1 de diciembre, pues el gobierno sigue dándose cuenta que México necesita financiamiento? ¿Y quién lo va a financiar? Pues el pueblo de México con las gasolinas. Y aunque diga nuestro flamante secretario que los pobres no comen gasolina, pues no comemos gasolina, pero por supuesto que sí estamos nosotros viviendo de pues los transportes, porque la comida se transporta, porque toda la gente que usa el metro come, que usa el metrobús, que usan los camiones, que usa todo el transporte público, que usan diésel, gasolina premium y gasolina magna, más aún el parque vehicular de todo México, de toda la República Mexicana, pues está gastando este terrible impuesto especial sobre producción y servicios, que es el IEPS, y que todo el mundo no sabe de dónde viene, pero siempre que hay algún evento que ya sea terrible, pues nos quieren meter un gol. Lo pasa con el fútbol, lo vimos con los mundiales, lo mismo pasó cuando tomaron la Luz y Fuerza del Centro, que se metieron, bueno, ahora ya lo sabemos, soldados disfrazados de policías federales a la toma de Luz y Fuerza del Centro mientras todos veíamos el fútbol. Hoy pasa con la gasolina, nos dan un nuevo gasolinazo que aumenta terriblemente. La pregunta es, los economistas, ¿qué nos van a decir acerca de la inflación, de la depreciación del peso y todo esto, que al final del día en donde viene a afectar es, por supuesto, el bolsillo de todos los mexicanos? Es algo interesante que tengamos que ver, porque este ajuste al IEPS significa no solo el aumento de las gasolinas y los combustibles, sino a todos los productos. Entonces, ¿qué país está entregando Enrique Peña Nieto a este nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Aquí lo que todos debemos hacer es tener mucha atención. ¿Recuerdas también, querida Celeste, que cuando se hizo lo del agua, ese mismo día hablaron de los niños que estaban enjaulados y la separación de las familias? Entonces, ¿qué hacen? En lugar de que la marcha por el agua se llevara a cabo, nos gana el corazón y decimos, oye, los migrantes, pero resulta que estos migrantes, querida Celeste, no es un asunto actual, no es un asunto de Donald Trump, es un asunto que viene de presidentes a presidentes, que pasó con Obama, que pasó con el señor Clinton, y bueno, por supuesto con los Reagan, y así sucesivamente. Entonces hay que tener mucha atención en lo que pasa, porque afecta a nuestro país. No comemos gasolina, pero todos los productos que se abastecen de nuestro país, pues obviamente sí gastan gasolina, y encarece eso la producción y el servicio. Ahora bien, hay otro tema que es muy pronto, que espero que en una siguiente cápsula, en una siguiente participación, querida Celeste, pues pueda yo comentar, que son los derechos y servicios, que son pues todo esto de caminos y puentes federales y todas las concesiones que se han dado
para las carreteras mexicanas y que se concesionan a 30 años y a otros 30 años, y pareciera que el nepotismo disfrazado de amistad y compadrazgo no dejan de lastimar al pueblo de México. Pero hoy nos tocó gasolinazo, señores, a partir del siguiente viernes, y bueno, ¿cómo anunciarlo? Sufre el corazón pensando en la humanidad mientras ellos rompen nuestro bolsillo. Pues me despido, querida Celeste, deseándoles un excelente inicio de semana y atención a lo que pasa en México. Los mexicanos somos grandes a pesar de nuestro terrible gobierno. Un abrazo y hasta pronto. Muchísimas gracias, Ceci, querida. Un abrazo, que estés muy bien en tu viaje. Y bueno, pues, queridos amigos, vamos a un corte. No tardamos, gracias. Queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, Grupo Radio Turquesa, frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República, bueno, en nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México AC, en Voces del Periodista Radio. Continuamos con nuestro querido amigo Andrés Ruiz Furlong, sociólogo, politólogo, tratando este tema del día de hoy sobre los migrantes centroamericanos. Fíjense, amigos, si yo te preguntaría a ti, como sociólogo, la diferencia, fíjense, de visión y cómo impacta tanto, en la región a la que nos estemos refiriendo. ¿Qué acciones se han tenido para con los migrantes que se acercan a México? Recordemos aquella cosa de terror, el tren, la bestia, ¿no? Recordemos San Fernando. Recordemos tantas desapariciones que ha habido de seres humanos que lo único que buscan es sobrevivir. Bueno, independientemente de esto, hay que ver cómo se abordan estas problemáticas. Entonces, me parece interesante una visión totalmente nueva para lo que se ha vivido recientemente que hizo Andrés Manuel López Obrador, de que se apliquen ciertas políticas. Pero ¿por qué no nos compartes tú tus observaciones, tus análisis y las investigaciones que has hecho ya desde hace tiempo sobre el tema? ¿Cómo no, mi querida Celeste? Muchas gracias. Y te agradezco lo de sociólogo. Sí, sociólogo a fuerza de andar con grupos sociales durante años, pero eso hace que, como decías tú, pues se tenga un poquito un termómetro de lo que ha pasado. Mira, yo de alguna manera me eché un clavado desde hace tiempo a checar cómo estaba la problemática de los migrantes centroamericanos, y en esa investigación encontré un libro extraordinario en la Cámara de Diputados. Era un libro que había publicado la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un visitador recopiló información directamente de los centroamericanos y ellos daban testimonio de lo que les sucedía en su transcurso por México. Lo que la revista Proceso llamó alguna vez un artículo grande, el Holocausto Mexicano. Y señalaban ahí que, por ejemplo, un migrante se había logrado escapar de una casa de seguridad, que ese crimen organizado tiene a todo lo largo de la ruta de la bestia que bien señalabas tú. Tiene casas de seguridad, secuestra migrantes y les piden una cantidad determinada, pero no se los piden a los familiares que están en El Salvador, Guatemala, Honduras, se lo piden a los familiares que van a ver al otro lado de Estados Unidos, a más o menos $800, de acuerdo como sea. Bueno, eso que además de ser secuestro, también se ha utilizado y se ha degradado, se ha cosificado al ser humano como el peor esclavismo del que se tenga memoria. ¿Por qué? Porque se supone que hay una evolución histórica. Cuando ya se han vivido atrocidades como el esclavismo, bueno, se entiende que ya se comprendió, ya se pasó esa etapa, ya se saben las consecuencias y el dolor que se tienen. Pero cuando se reeditan, y además de reeditarse, se acentúan, se profundiza todo el drama y también toda la locura, por otra parte, y la ambición de aquellos enfermos que aceptan eso, ¿no? Sí, como no, mira, Celeste, a propósito de esos enfermos que mencionabas, mira, un dato muy interesante. Cada año, como tú sabes, Celeste, alguna vez lo hemos comentado, viene una caravana de mujeres
de madres hondureñas que andan buscando a sus hijas, porque en el transcurso de México se perdieron, desaparecieron, y fueron a dar a la Cámara de Diputados ellas, invitadas por algún diputado por allí, y le preguntaron a los diputados que querían ir a la Merced, porque les habían dicho que ahí estaban algunas de sus hijas en la Merced, y les contestó la autoridad de la Ciudad de México a los diputados, que por cierto no se fajaron bien los pantalones, les contestaron que bueno, si las madres querían ir, pues por su cuenta que fueran, pero bajo su riesgo. Y cuando yo les pregunté cómo que bajo su riesgo, dice sí, porque si las encuentran ahí no las van a poder sacar nada más así. Hay una mafia que las llevó ahí, que las mantiene ahí. Y otra mafia que permitió que todo esto sucediera. ¿En qué año fue esto aproximadamente? Estamos hablando de, no hace mucho, hará unos 8 o 10 años, pero la verdad es que eso continúa, no ha parado, porque las caravanas siguen viniendo cada año y siguen buscando a sus hijas. Esas mafias que deben tener palancas arriba y abajo, como tú decías, para que pase y siga sucediendo. Entonces ese drama que sucede aquí en México, estamos viendo un contraste por lo menos en la propuesta, Celeste, ya que mencionabas atinadamente que hay algo que puede contrarrestar eso, y es esa propuesta que está haciendo el gobierno electo, el gobierno por el que más de 30 millones de gentes votaron para un cambio, y ese sí sería un cambio, que a estos centroamericanos que están viniendo a México se les ofreciera visa de trabajo y trabajo en todos estos programas que se tienen para el sureste, como el Tren Maya, como la reforestación de millones de árboles maderables, etcétera. Ese sería un cambio, y eso evitaría no nada más que no fueran sujetos del crimen organizado, que habría que revisar por qué en esa ruta tanto crimen organizado y no organizado con palancas hacia los funcionarios federales, locales, municipales. ¿Cómo es posible que toda esa ruta esté prácticamente, dicen que les dejan 50 millones de dólares? Exactamente. Explotar a todos los migrantes que pasan por ahí. Pero además, queridos amigos, no solamente que la carga quede en México, y lo digo la palabra carga no en una cuestión peyorativa, porque todos somos seres humanos. Me refiero a la carga por las circunstancias del país, ¿no? Sino también en ese compromiso para que aquellos que son los últimos, o más bien los primeros interesados en que se vaya hacia su país, pues que fortalezcan estas políticas económicas que refuercen precisamente una vida digna en las zonas donde se está originando todo esto, y que de alguna u otra manera han sido víctimas de los mismos intereses. Sí, Celeste, si me permites un comentario muy breve. Mira, había una fotografía que decía, vamos hacia donde se llevaron la riqueza de estos migrantes, vamos hacia donde se la llevan, en contraste con esas políticas económicas que el Fondo Monetario aplaude y que significan el saqueo y el apoyo a esos gobernantes que dan golpes de Estado y mantienen ahí a una minoría con grandes privilegios y la mayoría del país en pobreza. En contraste con esas políticas, más bien una como esta propuesta, ¿no? Una propuesta de desarrollo para esos países. Es una lógica. Es la lógica. Que la gente, si encuentra empleo, etcétera, junto a su familia, a sus seres queridos, no tiene por qué irse a ninguna parte. Pero si están huyendo de la violencia, como mencionaste hace rato, huyen de la violencia, de esa pobreza extrema, que son datos duros los que dimos aquí, pues ¿qué esperan que hagan? ¿Por qué no lo contrario? Un programa de inversión como el que le propusieron a Trump, digo, si no quieres eso, le pusieron a Trump y a Canadá, le propusieron, bueno, vamos haciendo un programa conjunto de nosotros, los países del norte, de los del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que no sea nada más puro comercio, sino que se vean políticas humanitarias como estas. Es que el fin del comercio se supone que es el bienestar del ser humano. Debiera. ¿No? Debería de ser así. Claro que sí. Pero bueno, finalmente aquí lo importante y fundamental, y lo acabas de mencionar, es el sentido común. Recordemos que pues hay un dicho, pero es muy cierto, lo han dicho mucho, o sea, ahora sí que se ha repetido mucho, que el menos común de los sentidos es el sentido común, por cómo estamos ahora. Ahorita que escuchamos estas peticiones, estas intenciones por el gobierno que viene, ¿no? Y también de los actores que es de Estados Unidos, de Canadá, al parecer, vamos a ver si es así. Sí, ya están preocupados. Pues que ya se están preocupando por es buscar
respuestas lógicas, acciones lógicas, porque nos tenían inmersos en un mundo de la sinrazón y en la cual se nos había olvidado centrarnos en el sentido común. ¿Cuál es el sentido común? ¿Cuál es el origen? Vamos a atacarlo, vamos a coadyuvar para que así suceda. Les sale infinitamente más barato para aquellos que solamente les interesa el dinero. Claro. Es infinitamente más barato, menos incómodo. Ya si lo que no les interesa o lo último que les interesa es el dólar, que en este caso debiese de ser el primer punto. Pero ya si lo que no les interesa es eso, bueno, pues es por lógica lo más económico, lo más lógico y lo que además marcaría un sistema mucho más seguro para todos. Claro, Celeste, mira, también habría que vernos hacia nosotros mismos, porque el racismo no solamente es en otros países, anglosajones, etcétera. Aquí mismo en México, mira, me contaban varios centroamericanos que venían aquí en México en avión con los recursos suficientes que te pide el país para que puedas venir, con tu boleto de regreso, gente calificada, académicos, etcétera, que decían, ¿sabes qué nos hacen en el aeropuerto? Nos ponen en una sala aparte, nos apartan. Si tenemos que esperar para salir, nos pasan a los centroamericanos a una sala aparte y nos tienen los de migración en una sala aparte. No nos dejan salir con todo el conjunto de los que veníamos, de los que vienen en diferentes aviones o diferentes viajes. No, los centroamericanos se les da un trato, se puede decir que racista, de alguna manera. Exactamente. En México. Fíjense nada más. Y aquí tú subrayabas que venían en avión, pues aunque vinieran como vinieran, o sea, nunca debe de ser esto, ¿no? Y nosotros mismos nos quejamos y nos damos cuenta que, bueno, también hay que mirar hacia acá y hay que ver y hay que ser autocríticos. Decía lo ¿no? del avión, Celeste, porque decían ellos, bueno, a lo mejor tenían temor de que nos pudiéramos querer quedar aquí, entonces decían, por eso en avión, porque no vienen sí, con sin su papeles, boleto de regreso. y con sus papeles o y sea, su pasaporte. yo lo digo ¿no? por subrayar la parte así, xenófoba claro, que decías claro, tú, sí. y precisamente por subrayarlo, porque no es solamente la parte económica, sino Sí. también es esta parte xenófoba Es de por el la que hecho de estabas ser hablando. centroamericanos, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. No hermanos centroamericanos, sino los ven como como racialmente inferiores, pero ese es muy del criollismo nuestro, ¿no? Que todavía no logramos remontar, ¿no, Celeste? Pues yo creo que hay que tener mucho y muy firme esta reflexión que nos haces. Y fíjense, amigos, hace poquitos días, y ahorita viene, es otro tema, pero viene aquí a colación. Por ejemplo, cómo a los médicos, cuando se reciben, los mandan a las zonas más alejadas, a los pueblecitos, a las rancherías, a que allá aprendan, siendo ilógico, porque ¿cómo van a aprender allá yéndose ellos solos sin un tutor que les guíe? Ah, no, pues que vayan a aprender en personas que ven, o al menos el mensaje que se lee, es como si tuvieran menos valor humano que todos los demás, simplemente por estar en zonas apartadas y por ser personas con menos recurso económico, porque no se entiende de otra manera. Aquí al revés, cuando se reciben los deberían de tener en centros de especialidad para que estén juntos con tutores viendo, aprendiendo, y los doctores que fueran a esas zonas tendrían que rotarlos, pero que fueran médicos ya con experiencia, claro, ¿no? Celeste. Y Pero pues miren, nada más. Un poquito la propuesta sería como los maestros, Celeste, que salen de la misma comunidad, se hacen maestros y regresan a su comunidad, que de ahí pudieran salir los candidatos a ser médicos y entonces regresarán a curar a su comunidad. A su propia comunidad, y ahí el desarraigo sería un menos, no solamente del país, sino de tu propia comunidad, de tu propio entorno. Vamos a un corte, queridos amigos, y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Voces del Periodista Radio en las frecuencias de ABC. También gracias a Radio Turquesa, a las frecuencias de La Pantera, a Radio La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista, y también a nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México AC en Voces del Periodista Radio. Queridos amigos, retomando el tema con Andrés Ruiz Furlong, quien es licenciado
Él es abogado, pero básicamente se ha especializado en la parte social, en ir a ver, a conocer, a ver las injusticias, qué está pasando también con la cuestión legislativa. Él está muy cercano a todo esto para poder incidir de diferentes maneras en ello. Él publica, él es parte importante nuestra, pero desde irse a todas estas zonas. Hemos platicado de este dolor, pero yo le pediría a él que precisamente antes de terminar este programa, el programa del día de hoy, nos comparta de algunas anécdotas realmente aterradoras que tienes, que tú viviste, que tú constataste, de las que hay documentos. Y yo te pediría retomar una de la que estabas compartiendo hace rato y que bueno, ya se fue el análisis por otro lado, pero que nos concluyeras esto en el sexenio de Felipe Calderón, me parece, ¿no? Sí, mi estimada Celeste, ahí Escuche nada más. estábamos comentando de esta publicación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, testimonios directos de los migrantes, los que habían logrado sobrevivir de alguna u otra manera, y uno que me pareció de los más desgarradores fue el siguiente, Celeste, que lo secuestran al grupo de migrantes, ya mencionaste tú San Fernando, esa matanza horrenda, lo secuestra el crimen organizado, un grupo de migrantes centroamericanos y los lleva a una casa de seguridad, y ahí los encierran. Lo que menos hay es seguridad. Claro, Pero bueno. ahí los tienen encerrados y ya sabes, tienes que pedirle a tu familiar, aquí te comunicamos para que te manden 800, 900 dólares, si no, olvídate. Entonces, para eso los tienen ahí secuestrados algunos, otros les dicen, si no tienes dinero, tienes que sumarte a nuestras actividades o te mueres, tú dices. Entonces, por eso ahora ve uno muchos centroamericanos en estos cárteles que tienen la concesión, digamos, yo le llamo concesión porque hacen lo que quieren en la ruta de la bestia. Y contaba este migrante, Celeste, que logró escaparse. Entonces buscó a los de migración y a los federales para decirles, ahí hay una casa de seguridad, ahí tienen un montón de compañeros, de amigos y parientes, miren, allá está unas cuadras. Entonces dijo, a ver, enséñanos dónde está, le dijeron está documentado. Las autoridades. Sí, las autoridades, los de migración, los agentes de migración, tienes dónde está y los federales. Está, mira, yo los acompaño, súbete a la patrulla, y los subieron y los llevaron. Y dijeron, mira, ahí está la casa de seguridad, ahí tienen a cerca de 100 de nuestros compañeros centroamericanos. Dice, a ver, vamos a tocar. Tocaron los de migración y los federales, abrieron los malandros y le dijeron, mira, aquí está, se te escapó. Y lo entregaron. Cuando lo recibieron estos dijeron, sí, con que sí, muy listito, ¿verdad? Vas a ver, le cortaron la mano y lo echaron a la calle, pensaron que se iba a morir a un patio ahí, pensaron que se iba a morir desangrado, sobrevivió, él sobrevivió. Así pudo dar este testimonio. Y doy otro que me hizo favor de contar el obispo Vera, que tú sabes que tiene un centro allá de atención a migrantes en el norte. Que le mandamos un abrazo. Y contó que vino a verlo un migrante que había sobrevivido, pero también lo habían secuestrado. Y para darnos una idea de cómo son los del crimen organizado, los de ese grupo allá, nos contó, allá en Saltillo, en Coahuila, nos contó que el migrante le dijo, oiga, me salvé, y le dijo, ¿cómo te salvaste? Pues si casi pocos se salvan de los que secuestran, ya no. Dice, mire, es que a mí me empezaron a cuestionar, varios de esos señores me empezaron a cuestionar, a preguntarme, oye, tu papá ha de ser un borracho bien hecho, ¿verdad? Yo creo que te pegaba, ¿verdad? Y que le dijo el migrante, no, un salvadoreño, no, mi papá no me pegaba, al contrario, me quería mucho. Pero tu mamá debe haber sido bien piruja, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? No, si viera, no, siempre nos cuidó, muy querida por mi papá y eso. ¿Y tú por qué? Pues porque está muy amolada mi familia, por eso me salí para buscar acá al norte. ¿Y qué más? Pues en la escuela, ¿cómo te iba en la escuela? Seguramente eras un vago. No, yo era estudioso. Y gané un campeonato de natación, les dijo. Entonces lo llevaron con el jefe y le dijeron, jefe, este no nos sirve. Tiene que ser gente dolida, violenta. Entonces dijo, bueno, ¿sabes qué? Te voy a quebrar porque tú no sirves para nada. Pero me dijeron que nadas muy bien, ¿verdad? Dijo, sí, pues yo gané varias medallas. Dice, bueno, ya sé, vas a tener una oportunidad. Lo agarraron, le pusieron una mochila, ya sabes con qué, ¿verdad? Y lo pusieron a cruzar el río Bravo.
y a cruzarlo Sí, para el otro lado. como les llaman burros, ¿no? Morros, Cargándolos. nadó hasta allá, Ajá. te van a dar una mochila, dejas esta y regresas. Y hizo eso, nadó, dejó la mochila, regresó y por eso lo dejaron ir. Pero lo que nos señalaba el obispo Vera era, mira qué perfil de personas están buscando para que se incorporen al crimen organizado. Eso nos da una idea de lo que están sufriendo Exacto. todos los migrantes cuando cruzan por México. Bien les dicen ya el holocausto mexicano. Tiene que modificarse, ya que aquí siempre es el remedio y el trapito, mi querida Celeste, en este programa, el remedio y el trapito. Tenemos que modificar las leyes de migración y que respondan realmente a lo que supuestamente somos, ¿verdad? Un país hermano, con políticas sociales y humanas hacia ellos, con esta propuesta de trabajo, de protección, claro, etcétera, y no solamente a ellos, por supuesto, empezando por nosotros mexicanos, porque la injusticia empieza por aquí. Exactamente. Fíjense, queridos amigos, todas tantas historias de dolor. Mandamos un abrazo también al padre Solalinde, que hace muchos años él estuvo aquí con nosotros, ya que precisamente cuando se desentrañó ese problema de la bestia, que lo hizo una Hasta periodista la cárcel lo oaxaqueña, metieron, sí, a Marta Izquierdo, que donde quiera que estés, Marta, te mandamos un abrazo. Ella presentó aquí al Certamen Nacional de Periodismo un trabajo sobre el arresto del padre Solalinde, precisamente por apoyar a los migrantes. Entonces, fíjense, curiosamente nos llegan varios trabajos con ese tema, pero nos llegaba el tema y veíamos que presentaban las mismas fotografías, porque hubo 4 trabajos que se presentaron con el mismo tema. Uno de los que vimos fue sobre, con muy buen cronista, Alberto Tinoco Guadarrama, que nos los trajo, una historia conmovedora, y entrevistó al padre Solalinde, o sea, toda una crónica, pero previo a ello, o sea, con lo que ilustró la detención del padre, pues fue como lo subían a una camioneta, literalmente como un costal de papas, cómo estaba tras las rejas y cosas así. Entonces decíamos, qué barbaridad, pero ¿quién tomó las fotos? Es alguien que estuvo ahí. Claro. Entonces, curiosamente, el último de trabajo sobre ese tema, ¿no? Lo vimos ya casi hasta el final, salió un trabajo que venía en una presentación pues modesta, con todos los requerimientos, cumplía y todo, pero nos dimos cuenta que Marta Izquierdo, en un periódico de Ixtepec, Oaxaca, y en una estación de radio comunitaria, Radio Bemba, me acuerdo, pasa este caso del padre Solalinde, y obviamente ella se ganó el Premio Nacional de Periodismo con esto. Y nosotros en el Club de Periodistas de México subrayamos mucho también la función periodística con la visión social. ¿Cuál es el objetivo principal? Entonces se les pidió que si podía venir y acompañarla también, quien fue el objeto de esta nota, que fue el padre Solalinde, que en ese entonces no era tan conocido, y vino aquí. Y a la hora en que Marta Izquierdo recibió su reconocimiento, él estuvo allá y dirigió unas palabras. Es precisamente eso, escuchar lo que sucede, escuchar a los actores que están haciendo algo importante, como en este caso lo ha hecho el padre Solalinde, y hablando también del obispo Raúl Vera, un abrazo cariñoso también, y a tantos otros luchadores, verdaderos luchadores y defensores de derechos humanos. Y digo verdaderos porque, por desgracia, también hay organismos que se aceitan, se financian, se crean incluso desde estos intereses cupulares, precisamente para dar cierta certidumbre a las cosas. Y bueno, pues que va contrario a lo que dicen que apoyan, pero entre todo esto también hay seres humanos maravillosos. Eso. Y muchos de ellos incluso que son utilizados, otros de otras organizaciones, no estoy señalando a alguien en particular, me refiero a organizaciones que hay en el mundo, o sea, en
en diferentes partes. Exactamente, lo vivimos y lo vimos en Siria y todo, pero hay muchos entre ellos, de repente se filtran organizaciones que se prestan, por ejemplo, para validar hechos. Ahí están los cascos blancos ahora, ¿no? Que son utilizados para eso, para validar que supuestamente se está envenenando niños, se están aventando armas químicas, cuando ya se sabe que no es así, cuando ya se ha demostrado que no es así. Pero sin embargo, estos intereses cupulares internacionales, pues eso es lo que les interesa confundir. Claro, Qué bueno que Celeste. haya seres humanos tan maravillosos que constaten y den fe de otras cosas. Que haya el contraste, afortunadamente, y que Exacto. el contraste también lo tengamos aquí en México contra toda esa gama de gente que vive precisamente de estos migrantes, de explotarlos. Nada más quería concluir, Celeste, señalando algo que dijo este migrante, uno de estos migrantes en ese documento que te señalaba de la Comisión Sí. de Derechos Humanos, y decía, mira, nos roban en México, nos roban, nos asaltan, nos extorsionan, violan a nuestras mujeres. Algún día habrá una guerra. Es un sentimiento que él tenía, pero si tú lo trasladas a los miles de gentes que pasan por México y les va así, no vamos a saber ni cuándo vamos a tener un rencor terrible de parte de los centroamericanos. Es que eso es por de lo lo que que le se sucede trata. en México, ¿no? Es que es eso de lo que se trata. Acuérdense que hay gente que vive de vender armas. Hay gente que vive de vender droga, de envenenar a la gente. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay que evitar y eso se puede evitar con básicamente voluntad. Y una parte fundamental es el conocimiento de todos nosotros, el estar articulados con un interés en los demás, con nuestra sensibilidad a flor de piel, para ver todo esto y activar también nuestra voluntad en pro del amor al prójimo, en pro de nuestro amadísimo México y de todo aquel ser humano que nos necesita. Gracias, Andrés Ruiz Muchas Furlong. gracias, Celeste. Gracias, queridos amigos. Los quiero entrañablemente. ¿Y saben qué? Sigan estas frecuencias. ¿Por qué? Pues porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso. Y de eso es de lo que se trata. Un beso tronadísimo y nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias.